cordial saludo a todos. Es para nosotras un placer estar en este encuentro de experiencias exitosas de extensión rural El Campo Innova a través de la Universidad UNED y el programa de doctorado en Economía y Empresa y por medio de la investigación derivada de la tesis doctoral Inclusión Financiera en Colombia a partir de la transformación del uso y la accesibilidad de los servicios de banca personal, los avances de la inclusión financiera en el sector rural de Colombia. Con ustedes quien les habla Lady Viviana Serrano y la participación especial de la directora de tesis Teresa Carmen Herrado Alcaide. Esta investigación la denotaremos entonces en tres factores importantes. El principal es el aspecto geográfico y la cobertura tecnológica y posteriormente entonces hablaremos de una estrategia específica de cobertura e inclusión en el sector rural desde la parte financiera y finalmente encontraremos esta experiencia en la comunidad del sector rural en la que se llevó a cabo esta experiencia. Pues inicialmente podemos reconocer en este mapa geográfico de Colombia como las zonas urbanas o menos rurales, pues la verdad son pocas a lo largo del territorio nacional. Se podría decir entonces que entre el 3 y el 4% del territorio nacional pues son zonas urbanas. De resto, más del 95% del país está centrado en zonas rurales, por lo tanto denotamos un índice de ruralidad bastante alto dentro del país. Esto que nos demarca que la población se centra más que todo en la zona norte del país y en la zona del área andina o los departamentos centrales de Colombia. Por otro lado, vemos entonces cómo estas distribuciones geográficas hacen que se vuelva imperativo la necesidad de cobertura de redes tecnológicas para Internet y para comunicaciones. Entonces, en ese sentido, hemos venido avanzando bastante en los últimos 6-7 años respecto a las coberturas de redes tecnológicas. Las gráficas nos demuestran entonces cómo ha sido la cobertura, la ampliación de estas en redes 2G, 3G, 4G, de acuerdo a los datos reportados por el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones del país. Estas coberturas también han permitido que la gente tenga acceso a telefonía, acceso a internet móvil. Entonces, nuevamente, a partir de este reporte de los proveedores de redes y servicios de Colombia y el Ministerio de Comunicaciones del país, pues podemos denotar entonces que estas líneas o este consumo de líneas por cada 100 habitantes por departamento, pues están centrados prioritariamente en la capital del país, en el Valle del Cauca, en Antioquia, Risaralda, Quindío, Santander y los departamentos centrales del país. También vemos cómo este uso o este acceso de líneas telefónicas se va disminuyendo a medida que nos vamos para la periferia de los departamentos del territorio nacional, siendo entonces lugares como Guainía, Vaupés y Bichada los territorios pues con menos datos reportados en ese sentido. Esto no solamente nos denota que el uso de este sistema de líneas telefónicas está centralizado en los principales departamentos del país que se encuentran en el territorio central, sino que esto se ve afectado también porque, como vimos anteriormente, las zonas urbanas están dentro del territorio central y norte del país. Ya las zonas periféricas tienen unas zonas demográficas mucho más bajas que las que se encuentran en el centro del país. Entonces, eso también es una connotación de que se impacta también geográficamente este informe por eso, por la densidad poblacional que se encuentra en la periferia y la densidad poblacional que se encuentra en la zona centro del país. Entonces, una vez reconocemos esos dos aspectos importantes, primero los aspectos geográficos y las zonas rurales del país y segundo cómo hemos avanzado como país en la cobertura de tecnología, en la cobertura de redes de telefonía y de internet a lo largo y ancho del país, pues vemos entonces la temática financiera que tiene que ver con estos aspectos fundamentales y es este nuevo servicio de los corresponsales bancarios.
Este servicio es una respuesta a una solución que brindan las entidades financieras para poder llegar a estas zonas alejadas y poder dar cobertura a estos sectores que aún no se encuentran bancarizados. Mediante el decreto 2233 de la Superintendencia Financiera, pues los corresponsales se determinan que están conectados entre los establecimientos financieros o cooperativas de actividades financieras a través de que de la transmisión de datos por Internet. Entonces, esto le permite realizar operaciones en línea y en tiempo real tanto al usuario como a la entidad, como si estos se desplazaran a una sucursal de oficina de la entidad financiera o de la cooperativa en ese momento. Respecto a esto, el reporte del 2020 de la Superfinanciera describe que las operaciones más comunes realizadas a través de los corresponsales bancarios están en los pagos. Posteriormente siguen conceptos como retiros y depósitos. Estos corresponsales entonces hacen que las personas no deban desplazarse a ciudades principales a poder ubicar oficinas bancarias, sino que estas oficinas o estos tipos de servicio tratan de llegar a estas zonas alejadas del país para poder brindar una mejor cobertura de servicios financieros. En este sentido, vemos entonces cómo a partir del año 2017 al año 2021 se hace un análisis y una trazabilidad de la cantidad de corresponsales bancarios que se han venido creando y estos se determinan a través de dos ejes. Corresponsales bancarios propios de las entidades financieras y el servicio de corresponsales tercerizados con personas naturales o jurídicas en las diferentes zonas del país. Vemos entonces cómo el crecimiento de los corresponsales tercerizados ha sido de un margen exponencial entre los años 2018 y 2019. Sin embargo, vamos a ver entonces por qué en el 2020 al 2021 esta caracterización de servicio de corresponsales tercerizados pues tiene una disminución y también los corresponsales propios. Respecto a esto, entonces identificamos que los 5 principales bancos del país que prestan este tipo de servicios a través de corresponsales son el Banco de Occidente, Banco Colpatrio Scotiabank, Banco Colombia, Banco de Vivienda y el Banco Agrario. Entonces, en ese sentido, vemos que estos bancos son los que cuentan con mayor cobertura mediante corresponsales bancarios, bien sean propios o tercerizados, y también son aquellos bancos con los que más este tipo de servicios aún cuenta con sucursales activas. Lo que ya vimos en la gráfica anterior, hemos visto cómo esa generación de nuevos corresponsales ha caído del año 2020 al 2021. Esto se da también en gran medida por la cobertura tecnológica y el acceso que tienen las personas en las zonas rurales y de cabecera para poder hacer transacciones mediante sus teléfonos móviles. Entonces, esto ha disminuido que muchas personas deban incluso desplazarse a corresponsales para poder hacer transacciones, ya que estas entidades, o la mayoría de entidades, ha empezado a desplazar sus servicios hasta la telefonía móvil por medio de aplicaciones, lo que hace que las personas pues ya no tengan que tener mucho uso de estos servicios de corresponsales. Por lo tanto, eso es uno de los efectos de que el número de corresponsales activos haya disminuido entre el año 2020 y 2021. Lo que estábamos describiendo hace un momento respecto a esa cantidad de corresponsales activos y la cantidad de corresponsales creados en los últimos tiempos. Desde el punto de vista de las transacciones realizadas a través de este tipo de servicios de corresponsales bancarios, pues nuevamente se identifica como departamentos como Antioquia, la capital Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander son aquellos departamentos donde más número de transacciones se hacen a través de corresponsales bancarios. Este tipo de servicios va disminuyendo a medida que los departamentos se encuentran en la periferia del país. Nuevamente hacemos énfasis de que esta cantidad de transacciones también se ve impactada por la densidad poblacional que tiene el país, la cual está enfocada o centralizada en ciertos departamentos al centro del país, mientras que los departamentos periféricos pues cuentan con una menor población. Ahora bien, esta experiencia con la comunidad rural de
esos conceptos de inclusión financiera y cómo perciben las comunidades rurales estas accesibilidades y usos de los servicios por, por diferentes mecanismos, bien sean por corresponsales bancarios o sus teléfonos móviles, pues la vimos radicada o la centralizamos más que todo en dos comunidades de cooperativas de capicultores en el departamento de Boyacá, en los municipios de Venta Quemada y Soracá, con una caracterización de una población que en su mayoría eran adultos con edades superiores a los 36 años, con una formación académica en promedio centrada en la primaria y algunos en secundaria, pero con una muy escasa formación tanto universitaria como técnica. Adicional a esto, también se encontró en estas poblaciones de cooperativas o asociaciones de papicultores que la población femenina también es muy poca dentro de estas asociaciones. Cuando se indagó con las asociaciones y con estos eh, campesinos, cómo era la experiencia o la trazabilidad que tenían con el manejo de servicios financieros, pues nos dimos cuenta de unos aspectos principales. Entonces, la pandemia y la bancarización acelerada para pagos de subsidio por parte del Estado incrementó los indicadores de uso de los servicios digitales y bancarios. Anteriormente, las personas o tenían que ir directamente a la sucursal o a la entidad financiera o posteriormente se empezaron a hacer operaciones mediante operadores de giros nacionales. Luego ya se empezaron a encontrar los corresponsales bancarios de forma más cerca y más amena a los territorios donde ellos residen y posteriormente para las épocas de pandemia 2020-2021 debido al proceso de bancarización para la entrega de subsidios en esta etapa, pues muchos de ellos realizaron el proceso de bancarización mediante NECI, Trasfillado, Plata o la entidad que el gobierno destinaba para ello, lo que hizo entonces que empezaran a tener eso, esa bancarización que anteriormente no tenían con tanta premura o con tanto juicio y empezaron entonces a utilizar esos servicios incluso post pandemia. Entonces, en el periodo prepandemia se identificó que el total de la población, tan solo el 35% utilizaban este tipo de servicios. Ya en el periodo post pandemia, el 2020, ya el 80% de la población se encontraba bancarizada con algún tipo de servicio financiero. Conclusiones que nos llevamos de esta bella experiencia y de todos los datos con los que hemos contado. Primero que todo, la tecnología es un aliado para la cobertura en accesibilidad y uso de los servicios de banca para la inclusión financiera en el sector rural. Luego también identificamos entonces que el incremento o el más fuerte crecimiento respecto a la generación de nuevos sucursales de corresponsales bancarios se encontraron en el año 2017 y 2018. Mientras que para el año 2021 ya se presenta en una disminución de crear nuevos puntos de corresponsales bancarios, pues esto debido a la generación o a la facilidad del uso de los teléfonos inteligentes para poder acceder a este tipo de servicios sin salir de casa. Finalmente, los procesos de tercerización fueron los que más dieron avance a la generación de corresponsales bancarios en todo el territorio nacional. Por otro lado, también identificamos que la inclusión financiera en el sector rural pues va de la mano del desarrollo tecnológico y esa participación de la banca en inversión para que ese desarrollo tecnológico pueda tener como resultado ese acceso y esa cobertura de esos productos financieros. Finalmente, no pueden ir separados de una política pública a nivel nacional y regional que permitan que la cobertura de Internet les dé accesibilidad a este tipo de servicios. Y la pandemia pues impulsó de forma positiva y acelerada la bancarización y el uso de los servicios financieros en la población rural de Colombia. Desde el punto de vista de la experiencia que se contó con la población con la que se llevó a cabo el proyecto, pues identificamos entonces que la tecnología es un aliado, pero no es la solución definitiva.
Hay problemáticas que se acompañan de todo este contexto y una de ellas es la adecuada educación financiera de la población, teniendo en cuenta que hay unos relevos generacionales y hay unos conceptos culturales arraigados respecto al manejo del dinero. Finalmente, se debe empoderar, educar y formar a la población femenina de las zonas rurales, ya que se pudo percibir que cuentan con menos acceso a ese tipo de información, a ese tipo de mecanismos financieros que la población masculina. Y se pudo identificar que si se educa a las mujeres, estas a su vez van a replicar ese conocimiento a los jóvenes y a los niños, por lo tanto las siguientes generaciones ya van a tener una formación previa respecto a los conceptos de educación financiera y van a poder tener accesibilidad y formación más constante con credibilidad para hacer uso de los servicios financieros.